En inferiores logró ser campeón sudamericano de básquet con la selección argentina y además fue invitado a participar en un campus de la NBA. Jugó la Liga Nacional en Boca Juniors y en Gimnasia de Comodoro Rivadavia, pero algunas lesiones y otras cuestiones hicieron que su carrera acabara con solo 27 años. ¿Qué pasó? Hoy, 8 años después, ya instalado en su ciudad natal, nos cuenta su historia Martín Miner. Experiencias, errores y frustraciones que sin duda van a ayudar a los que busquen ser deportistas de élite. ¿Qué hacer y qué no desde su mirada? Si te gustan las entrevistas, suscríbete a mi canal. Bueno, Tincho, un placer saludarte, un placer retomar el contacto con vos después de tantos años. Para mí es un orgullo y una felicidad poder hablar de nuevo con vos. Y me gustaría que para empezar le cuentes a la gente quién sos, un poco tu historia, para que el que no te conozca, el que no te conoce, sepa un poco más sobre Martín Miner. Bueno, Fede, ¿cómo estás? Un placer volver a tener un diálogo con vos después de tanto tiempo, tantos momentos, tantos que hemos compartido. Mi nombre es Martín Miner, soy exjugador de básquet profesional. Hoy por hoy estoy radicado en mi ciudad, Olavarría. Eh, Fueron 10, 12 años más o menos que viví del deporte, del básquet. Quizás algunas lesiones y bueno, más tarde una enfermedad inmunológica hicieron que no pueda continuar y dejar la actividad y hoy dedicarme a otra cosa. Tincho, ya nombraste un poco, ¿no? El tema de las lesiones y la enfermedad, ¿no? Ese es el motivo que te impulsa a vos, que te hace decidir el dejar tu carrera tan temprano. Contanos un poco a qué edad te retiraste y los motivos, obviamente. Me retiré a los 27 años, hoy tengo 36. Y quizás fue uno de los principales motivos. Eh, Fueron durante más o menos de los 21 a los 27 que tuve 3, 4 lesiones, dos importantes, el Sí, ligamento cruzado, primero en una rodilla, luego en otra rodilla, y después eran lesiones más simples, pero siempre era como un retroceso y no poder darle una continuidad en la temporada y era siempre luchar contra las lesiones, recuperarme, lo que es, digamos, la rehabilitación, que por lo general la rehabilitación uno la hace solo y el sí. equipo sigue su día a día, su rutina, sus presiones, una cuestión de objetivos que quiere alcanzar y de ganar o perder, y uno por ahí no vive en el día a día eso y está con el profe y con Sí. el kinesiólogo que es prácticamente su equipo. Eh, Me gustaría meterme un poco, ¿no?, en el tema de las lesiones. Sé que debe ser jodido hablar de esto, eh, pero me gustaría preguntarte cómo gestionabas emocionalmente o personalmente todas esas lesiones cuando pasaban y si sentís que te faltó alguna herramienta o si te faltó algo como para poder sobrellevarlas de mejor forma y seguir en tu carrera. No, creo que siempre era la voluntad de seguir y volver mejor que antes. Y no, parece una frase hecha, ¿no? Pero la realidad es que la primera lesión sí pegó fuerte, porque nunca había tenido una lesión de la gravedad. Y por ahí antes no había tanta información Sí, sobre la lesión. Ligamento cruzado en ese momento era como decir, son 6 meses que va a pasar, cómo va a volver. sí, Pero bueno, en ese momento sí, obviamente fueron primeros días duros y ya después encarar con toda la recuperación para volver lo más rápido posible. Justo a mí me engancha en Olavarría, en mi ciudad, jugando acá en Olavarría.
Sí. Entonces por ahí la contención fue diferente, teniendo a mi familia, a mis amigos, a todo mi entorno para poder recuperarme, fue mejor. Bien. Luego las otras lesiones quizá sí, era más un poco de frustración porque se daban muy cerca de las otras. Y en un momento sí, como herramienta usé la psicología deportiva, eh, que bueno, un compañero me lo recomendó. Por ahí uno cuando habla de psicología empieza a hablar de, no sé, desde la ignorancia, ¿no? Sí, De, no, no necesito, o no estoy loco, pero sí. realmente después me di cuenta que fue un gran apoyo donde yo podía descargar mis emociones y ver otro punto de vista a lo que realmente pasaba. Sí, obvio, el tema del reconocer, ¿no? Que uno hay algo, no sé si es un problema, pero el reconocer que hay algo que uno no está pudiendo gestionar o que necesita ayuda, ¿no? Lo más jodido es decir, che, yo esto no lo estoy pudiendo gestionar como me gustaría y necesito esa ayuda, ¿no? Para ver las cosas de otra forma. Em, Trabajaste, bueno, jugaste mucho alto rendimiento en Argentina, jugaste mucho en Argentina, después me voy a meter un poco más cuando éramos más chicos, cuando eras más chico. ¿Cómo es el básquet en Argentina, según tu opinión? En el sentido de recursos, de procesos y de más cosas. Y es complejo, son poco las instituciones que por ahí tienen una infraestructura Sí. que abarca proyectos ambiciosos, ya sea en el ascenso para poder eh, crecer deportivamente y ascender a primera. En primera creo que hoy por hoy no estoy tan metido hoy, ¿no? Sí. Pero creo que las estructuras son diferentes, cuentan con departamento, no sé, kinésico, de psicología, no sé si todos, pero creo que está más armado. Creo que las categorías más bajas, sea Liga Argentina, Federal, son pocas las instituciones y los recursos son otros. No, no sé si es tan profesional como debería ser. Bien, sí. También, por ejemplo, desde el lado de la psicología o de la ayuda personal a lo humano, compartís que la mayoría de los deportistas como que tiene un psicólogo o un coach por su propia cuenta. No es que el club te... Obviamente que hay equipos que te lo brindan, pero la mayoría es como que contrata este servicio o esta ayuda por su propia cuenta porque no está tan metido en el ambiente, si bien creo ahora está empezando a tomar más noción el tema de la salud mental, ¿no? Sí, creo que se está hablando un poco más, pero creo que pasa en el deporte en general. No- Nosotros, bueno, puntualmente estamos hablando del básquet, pero en general me parece que no se le da la importancia realmente que se necesita. Y estamos hablando quizá de niveles un poco más bajos, Sí, de que por ahí ni siquiera se le presta atención. Imagínate que hay deportes donde se gastan millones y millones en diferentes cosas, recursos, y todavía no se le presta atención a sí. esa parte del deporte. Sí. Sobre todo los equipos más bajos, donde por así decirlo, no es que está salvado. eh, Hay mucha gente, muchos jugadores que tienen como ese plan B de estudiar o de hacer otra cosa aparte del básquet como para poder o a futuro o a presente subsistir, ¿no? Eh, ¿Qué podrías decirnos vos desde tu experiencia, ¿no? En el plan B. ¿Tuviste alguna vez un plan B mientras jugabas? ¿Lo pensaste? ¿Lo tuviste después? ¿Te arrepentís de algo en tu carrera en cuanto a otra cosa que te gustaría haber hecho pero que no hiciste porque le diste más bola al básquet? No, no, arrepentir no.
pero sí que el deportista general, más cuando sos chico, que por ahí Sí, buscas la satisfacción. En mi caso me fui a los 15 años de mi casa con la idea de jugar al básquet y fui por ese sueño de poder vivir de lo que me gusta y realmente lo hice. No lo pude hacer en un tiempo prolongado, pero en ese momento uno pone foco a eso. Hoy, siendo más grande, o quizás cuando pasó lo de, en un momento tomar la decisión de que no se juegue, no jugar más al básquet, no practicar más el deporte, sí, ahí sí empiezas a replantearte eh, qué qué podría haber hecho para tener que sea más alivio, tener un poco más de alivio respecto a la decisión que tomaste. Porque por ahí no tenía un plan B. Lo mío fue repentino. Pues, che, no lo estoy disfrutando, no la estoy pasando bien, pero está bien, pero ¿cómo sigue? Y bueno, vengo de una familia laburante sí. que siempre la peleó, siempre tuvo que laburar y bueno, es parte de la educación que me dieron, era buscar un trabajo y empezar a trabajar de otra cosa, más allá que el deporte es un trabajo. Hablando un poco esto de los sueños, ¿no? Y del sueño que tenías de jugar al básquet. Vos sos de Olavarría, Olavarría está lejos de Buenos Aires, de Boca, donde vos hiciste las formativas. Te fuiste muy chico a Buenos Aires. ¿Qué podés contarnos de esa experiencia, ¿no? ¿Qué sentís que ganaste personalmente y obviamente en relación con el deporte? ¿Y qué sentís que te faltó en esos años que vos estabas en Buenos Aires y obviamente eras menor de edad y estabas desarrollándote? Ganar muchísimas cosas, porque a esa edad uno alejarse de su familia o sus amigos o la rutina diaria para perseguir un sueño, el hecho de tomar esa decisión ya fue muchísimo. El hecho de estar en capital, de pasar a un ritmo de vida totalmente diferente a lo que era mi ciudad, a Buenos Aires también, el hecho de sobrellevar mi día a día, mis problemas o, no sé, sensaciones solo, empezar a conocer socialmente a otro tipo de personas, relacionarme, no sé, defender mis cosas, cambiar mi carácter. Eh, Son muchos los cambios y la verdad que a mí me permitió crecer como persona muchísimo Sí. porque era un desafío para mí demostrarle a mi familia que podía y que quería eso realmente para mí. Y después, arrepentimiento, de creo que nada, hice lo que realmente sentía en ese momento de ir y jugármela por eso. De hecho, lo pude hacer, lo pude disfrutar durante un buen tiempo, que también me llevó a aprender otras cosas. Desde conocer a mi país, Sí. recorrer mi país, conocer un montón de culturas, conocer un montón de gente. Eh, la verdad que fue un camino hermoso. Fuiste campeón sudamericano con la selección argentina, hiciste un campus de la NBA. Particularmente yo que tuve la suerte de jugar con vos, eh, había mucha, yo te veía y realmente tenía una admiración hacia vos, hacia tu manera de jugar y más allá de lo personal que eras y que sos una gran persona. Había muchas expectativas sobre vos. ¿Sentís que lograste lo que soñabas o te quedó alguna espina clavada?
o algo de qué hubiese pasado si hubiese hecho tal cosa? Y sueño sí, obviamente cuando uno es chico siempre apunta a, no sé, jugar Europa, Sí. NBA no vamos a decir, pero sí era jugar en Europa o primero consolidarme eh, en primera división. Después, bueno, no se dio, uno ya empieza también a buscar otros objetivos para que después sea el impulso para que no quedarte con, bueno, llegué, ya está, soy de esta categoría. No, la idea era seguir por ese sueño de instalarme en la primera división y bueno, lamentablemente no se dio por hechos de las lesiones, que ya obviamente es como tu currículum, ¿no? También Sí. tener tantas lesiones ya te miran de reojo, el hecho de yo no poder sentir a pleno el 100% físicamente, no veía que podía progresar, seguían las lesiones. eh, entonces, creo que también conocía de mis limitaciones y no pude, no pude después explotarla más. Y creo que también fue parte de la decisión final de decir, más que esto no lo puedo hacer, mi físico no me está respondiendo. eh, y en cuanto a las expectativas sobre mí, nunca lo sentí así. No me voy a hacer el tonto de que sí, veía que lo podía hacer. Como dijiste vos, tuve la suerte de estar en un montón de preseleccionados, de estar en uno, el campus de la NBA, pero lo veía como quizás la inocencia de la edad que se iban dando, pero nunca me frené ni me detuve a decir, a valorar. Vino, seguimos por más y por más, pero nunca fue de sentir presión, de que vos tenés que llegar, o vos esto, o vos el otro. Que quizás Bien. fue también el creérmela un poquito más, también me faltó eso. ¿Sentís que te faltó eso? Esa dosis de creértela. Y porque llega un momento que, no sé si creértela, pero hay mucha competencia a ese nivel. Eh, Sí. entonces sí, es como que ahí a veces tenés que plantarte y, en el sentido de demostrar, respetar a los mayores, pero también desafiar y competir y por ahí sí me faltó eso de creérmela Sí. un toque más, de no pensar tanto en lo grupal, que también obviamente hay que pensarlo, pero no sé si se entiende el concepto, pero Sí, sí, obvio, obvio. Esa confianza en uno, ese ego sano de decir, yo estoy acá, pero sin dejar de lado la formación, los valores y lo que implica un deporte de equipo. Yo digo que una cosa es creer en vos y otra cosa es creértela. Son dos cosas diferentes. Obviamente que los deportes de equipo, el equilibrio entre el ego personal y la necesidad del equipo, por momentos es muy jodido de encontrar, pero es necesario. Es lo básico para que un deporte de equipo salga adelante. O hablando un poco del deporte, de la gente y demás, ¿cómo fue tu experiencia con la gente que te rodeaba, con tu entorno, ya sea o familia, o representantes, o directivos del club, o compañero de equipo, o entrenador? ¿Cómo fue tu experiencia con el entorno de la gente que te rodeaba cuando eras chico? Y si sentís que te faltó compañía en tu desarrollo o te sentiste bien acompañado. no, hay de todo, por supuesto, pero lo que es mi entorno íntimo, amigos, familia, siempre estuvieron conmigo y me apoyaron. Obviamente también desde el desconocimiento, porque mi familia no es que hubo una cultura del deporte Sí, eh, y que, no sé, tuve algún referente o alguien para seguir.
tomé la decisión del básquet, mis viejos, por, por suerte no, me apoyaron y se los debo siempre, porque tomar la decisión de de darme vida libre para tomar ese camino con 15 años, la verdad que mirando hoy a perspectiva, debe haber sido muy difícil. Mis hermanos, mi familia, o sea, todo apoyándome, mis amigos lo mismo. No me faltó del lado por ahí más profesional de lo que es, que hablaba vos de directivos, representantes, todo eso. Llega a una edad que por ahí uno ya va conociendo las relaciones El con negocio. diferentes. Exactamente. Entonces por ahí no le di la importancia suficiente, no tenía la relación por ahí fluida. Tampoco, ojo, me hicieron mal o algo parecido. Sí. Por ahí no tenía un ida y vuelta muy diario. Pero después sí, te encontrás todo, y hay gente que te prometen y no pasa nada. Tema sueldo que por ahí. No sé si pasará hoy, ya te digo, estoy medio alejado, pero son cosas que también en el deporte no se ven, y volviendo más o menos a lo que me preguntabas de la infraestructura, sí, hay veces que tu sueldo no lo ves por 3 4 meses, eh, que vas a la cancha y te putean y vos estás viviendo, no sé, una relación jodida que no tenés guita, o que muchas veces se habla de este viene y se la lleva, y a veces no veo un peso. Y cuando llegás a fin de temporada y cobrás todo, pero empezás a pagar deuda de plata que tuviste que pedir o demás cosas. Entonces también son factores que también desgastan. Más, si uno está solo, por ahí es más llevadero, pero si con familia y demás cosas es todo un tema. Sí, sí, obviamente. Esto que está relacionado con la siguiente pregunta, eh, obviamente esto no creo que lo extrañes, pero si tuvieses que decirme algo que sea lo que más extrañas del profesionalismo, del alto rendimiento, ¿qué es lo que más extrañas de esa vida? Y el día a día, el entrenar, el compartir con tus compañeros, eso es algo, y preparar un partido, el entrenar para, no sé, para mejorar, para hacer mejor más cosas, pero el día a día, el vestuario, la sensación de 2 horas en tu partido, también son cosas que esas no se vuelven a sentir, la adrenalina de un playoff, de un partido de playoff. Por lo menos son cosas que no volví a experimentar, y son cosas que sí, no sé, ahora empiezan los playoffs de la NBA y ya te ponen, no sé, ansioso, o mirás esas cosas y te recuerdan un poco, ¿no? A esas sensaciones. Y aparte está, obviamente está, eso es lo más lejano al tema de dinero. O sea, sobre todo la gente que no practica o no practicó deporte profesional, que cree que todos los deportistas solamente van a ganar guita y que el resto le chupa un huevo. Eh, no hay mejor sensación que esa adrenalina de jugar algo importante, y esa sensación está lo más alejada de lo material, ¿no? Es inexplicable esa sensación, no sé, deportistas de alto rendimiento que fueron top. Te puedo poner Del Potro con su rodilla, que hoy dice que no puede caminar. Lo que el tipo ese daría, creo, por volver a jugar en el circuito por lo menos un año y sano. Kun Agüero en Barcelona, que pasa lo del Sí, corazón. Tipo que creo que deben tener una fortuna, y calculo que los hijos y los nietos ya pueden. vivir Pero tranquilo. no creo que cambiarían todo eso por volver a jugar. Obviamente estamos hablando de otro nivel,
Ellos creo que ya también tienen plan B, C, D y lo que sea, pero creo que con eso de volver a pisar una cancha, de retirarse así de la nada y no poder retirarse adentro, debe haber sido un golpe duro. Sí, sí, obvio. Me gustaría preguntarte qué consejos, si tenés alguno, podrías darles a las nuevas generaciones que están dando sus primeros pasos en el alto rendimiento, que están ahí para llegar o no, y que están buscando el mismo sueño que buscaste vos en su momento. ¿Tenés algún consejo para esas generaciones? Y entrenar lo duro, eso sí, tener disciplina, mucha disciplina en cuanto a alimentación, entrenamiento, lo que estamos hablando también, buscar ayuda exterior en cuanto a lo mental y disfrutar también, disfrutar del alrededor, no solo el 100% del deporte, en el sentido tener un plan B, tener un cable a tierra que sea, que vaya por otro lado. Sí, meterle pasión a full, que es lo que te mueve, me parece. Nunca dejar de ver ese horizonte, pero también entender que es solo un deporte. ¿Hay cosas, sentís que hay cosas más importantes? Y a la larga sí, es un aprendizaje, pero hay un montón de cosas que uno pierde de vista, pero obviamente, te lo digo ahí con 36 años, uno cuando es chico por ahí tiene otro tipo de mentalidad y va y su inconsciencia, y que no está mal tampoco, porque nada está escrito, nada, no hay un libro que te diga cómo es, ¿no? Sí. Eh, Hay un montón de caminos, pero bueno, es un punto de vista que sí, que está bueno que se disfrute que no es solo deporte, hay otras cosas por disfrutar. Bien. Eso que decís de disfrutar otras cosas, creo que va ligado con la última pregunta que te quiero hacer. Es, por el otro lado, ¿qué consejo, si tienes algún consejo, tendrías para darle a los jugadores que ya estuvieron en el alto rendimiento del profesionalismo y que están pensando en dejarlo sin importar la edad? Vos te retiraste, como se dice, relativamente temprano, pero hay jugadores que igual tienen 36, 37, 38, que es la edad un poco en la que uno se retira, y que todavía tienen dudas o tienen miedo y que están pensando en dejarlo y no pueden. ¿Tenés algún consejo para ese tipo de jugadores y jugadoras? No sé si consejo, pero sí llega una edad que imagino cada uno sabe, ¿no? Que cuánto me queda por dar o empiezo con otros cuidados o porque ya obviamente como decís vos, 30 años y por ahí es el pico de rendimiento de un jugador en cuanto a maduración y en cuanto a un montón de cosas, que ya lo ve diferente, pero también son un promedio, son 35, 36 años. Creo que también a partir de esa edad es cuando me parece que tenés que empezar a barajar, a ver la posibilidad, a replanteártelo, no a decir, en tantos años me retiro, porque después te puedes retirar a los 40, 42, todo depende de tu físico y de tu pasión, pero sí empezar a ver qué es lo que te gustaría hacer, además de lo que estás haciendo, que es el deporte. Porque después, cuando llega el momento de tomar la decisión y no tenés un plan o no sabes qué te gusta, sos una persona que con 35 años y una vida por delante, muchísimos años más, eh, sos un jubilado joven Sí. y no sé cuánta gente ligada al deporte puede vivir de lo que hiciste, juntaste en tantos años. Entonces está bueno encontrar alguna otra actividad que te complemente, que te guste,
empezar a ver situaciones, porque sí, después empiezan los problemas reales de encontrar tu identidad fuera del básquet, porque ahí ya se apagan las cámaras, se apagan las luces. Vos imagínate que hasta, no sé, si tenés que salir a buscar trabajo, ni siquiera buscaste trabajo vos, porque tenés un representante, cómo manejarte en diferentes lugares ya, no sé si va a trabajar en un privado o quizás con un proyecto propio, pero no sé, hay muchos ejemplos que después del deporte, decís, claro, cuando va a cobrar, antes no hacía la fila, pasaba por el costado porque era el jugador de básquet, no sé, hay un ejemplos muy chiquitos, Sí. pero que eso de golpe desaparecen. Ya sos uno más, no sos más el deportista del club, de la ciudad y un montón de cosas que, bueno, eso te lo hace sentir, te pesan o no, depende de la mentalidad de uno, pero hay que estar preparado para esos cambios bruscos. Bien, es salir de esa burbuja, como muchos lo hablan, ¿no? Deportistas profesionales hablan de esa burbuja de que te cubre el alto rendimiento o el ser famoso o el ser profesional, salvando las diferencias de lo que es ser famoso. Eh, Al ser el deportista por ahí del pueblo o del equipo del pueblo, también vos sos famoso dentro de eso, de esa ciudad, de ese pueblo, y también tenés esos privilegios que cuando ya dejás, eh, volvés a... Sí, claro. Antes por ahí era, no sé, era alimentarte el ego un poco más, decir, eh, no, ahora sos uno más, como siempre, ¿no? Pero que antes por ahí te lo hacían sentir que eras diferente y no, eras un simple jugador de básquet, nada más. Tincho, muchas gracias por tu tiempo. De verdad, hermosa entrevista. Hablar de cosas y experiencias que vos tuviste que les sirvan a los deportistas y a los oyentes. Para mí es una felicidad inmensa volver a retomar el contacto con vos, volver a hablar con vos y que también vos te abras y cuentes tu experiencia para poder ayudar a los deportistas, a las deportistas que están en diferentes situaciones de su carrera y que escuchando esto puedan obtener ideas o pensamientos o cosas para tomar decisiones. Gracias por el tiempo y nada, te dejo que te despidas si querés y de verdad, te agradezco mucho por la predisposición de siempre. Fue un placer, Fede. La verdad, como decís vos, retomar el contacto, hacía muchos años que no hablábamos, que no teníamos información más allá de las redes y eso, y bueno, espero que esta entrevista, como bien decías vos, sirva y ayude a quien a quien esté interesado sobre el tema. Es un tema que hoy por hoy la salud mental y el deportista después del retiro y varias cosas son necesarias que se hablen y sea un tema de conversación en el deporte. Muchas gracias, Tincho. Abrazo enorme y lo mejor siempre.